Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros. La Caja de Compensación Familiar Cajamarca, su directora, la doctora Marta García, y la jefa de programas especiales, la doctora Adi Martínez, le dan la bienvenida a el primer lanzamiento del libro de este año 2022. Hoy tenemos pues un libro un título muy particular, que es La astronomía en la obra de Gabriel García Márquez. Un libro muy interesante, con un autor, un maestro, el señor José Antonio Mesa Reyes. Señor José Mesa, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes en Santa Marta y en La Caja por darle espacio a la literatura y a la ciencia y en general a la cultura, y espero que pronto podamos vernos presencialmente, pues de todas maneras hace falta el calor humano y poder compartir esas experiencias más personalmente. Claro que sí, señor José, así va a ser. Y bueno, hoy tenemos una obra muy especial y también tenemos gente conectada desde el municipio de Aracataca, estoy viendo por aquí. Este título es muy particular, pues en una obra del Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez se pueden encontrar persistentes alusiones a la astronomía. Pronto muchas personas no sabíamos sobre este tema, pero sí lo podemos encontrar. Nobel en su obra referencia a conceptos astronómicos como la navegación astronómica y la redondez de la Tierra, la cantidad mayor o menor de estrellas en el cielo, y para generar en su laberinto solicitó algunos cálculos astronómicos a la Academia de Ciencias de Cuba. Un dato muy interesante, pronto que no sabíamos muchas personas. Pero bueno, dejemos que sea el maestro José Antonio Mesa Reyes que nos hable un poco sobre este gran libro, sobre la astronomía en la obra de Gabriel García Márquez. El señor José Mesa es consultor empresarial, astrónomo aficionado, ingeniero de sistemas y también es docente universitario. Así que vamos a dar pase al señor José Antonio Mesa. Señor José Antonio Mesa, bienvenido y adelante. Muchísimas gracias. Voy en este momento a compartir mi pantalla. No tengo habilitada esa función para que me la comparta. Y quería comenzar por agradecerles la invitación. Por favor, me confirman cuando esté compartiendo. Esto está habilitado. Perfecto, muchas gracias. Y me dicen si ya están viendo mi imagen. Sí, ya estamos bien. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, como les mencionaba, quiero agradecer muy especialmente a la Caja de Compensación Familiar del Magdalena, Cajamarca, no solamente por permitirme hacer esta charla hoy en día, presentar mi trabajo que ya lleva más de 15 años y más de 5 años con mucho mayor énfasis, sino también por las oportunidades que le permite a los afiliados, a los asociados, de acceder a condiciones igualitarias a una serie de servicios muy interesantes. Realmente la función del sistema de subsidio general pues ha sido un ejemplo para el mundo, y en este caso para Colombia lo que hace Cajamarca, especialmente la biblioteca, y un saludo a su directora y a su encargada de proyectos especiales, y especialmente también a Omar, que ha hecho el ejercicio para que salga bien esta transmisión, y al grupo de astronomía Orión Delta, que hace parte de la red de astronomía colombiana, que fue a través de quienes logramos realizar el vínculo para esta presentación. Muchísimas gracias, y vamos a proceder a ver mi versión de lo que es la astronomía en la obra de García Márquez. Para mayor facilidad voy a intervenir durante unos 40 minutos más o menos. Les agradezco que hagan todas las preguntas que quieran. Puede ser al final a través de preguntas con voz, o que las pongan en el chat, que después las revisaremos y se las contestaremos oportunamente. Vamos a hacer una sesión de preguntas al final. No sobra recordar, porque muchas de las personas que nos escuchan probablemente puedan ser muy jóvenes,
o probablemente no se han introducido en la literatura de Gabriel García Márquez. Con este ejercicio de la astronomía en la obra de García Márquez, he descubierto astrónomos que no habían considerado ver la obra de García Márquez, así como personas amantes de la literatura que no habían considerado analizar la astronomía que había en la literatura o en la literatura de García Márquez. Pero vale la pena mencionar que Gabriel José de la Concordia García Márquez es el más grande colombiano desde el punto de vista literario. Doy un saludo muy especial a todos ustedes allá en su departamento que alojaron el nacimiento de él y de su familia, y en Aracataca también, que lo alojaron y en donde transcurren muchas de las historias que nos escribe nuestro Premio Nobel de Literatura de 1982. El realismo mágico es el estilo de literatura que generó Gabriel García Márquez y la cual lo hizo famoso y nos hace muy famosos a nosotros. Recientemente también en la película Encanto hay muchísimas referencias al realismo mágico y a la obra de García Márquez. En general, si bien García Márquez es escritor, novelista, cuentista, guionista y editor, tal vez de lo que más se preciaba era de ser periodista. Por eso, con mucha frecuencia, hacía el tipo de análisis y de sustentación de los hechos de manera casi periodística, como ocurre en varias de sus obras, como Crónica de un secuestro o, por ejemplo, El general en su laberinto, como mencionaba Omar al comienzo. En El general en su laberinto él cuenta toda la historia de Simón Bolívar cuando sale desde Bogotá y buscaba llegar a Europa, pero por sus condiciones de salud, pues finalmente pues él fallece en Santa Marta, pero en nuestra quinta de San Pedro Alejandrino. Pero en todo su camino, que es lo que cuenta Gabriel García Márquez en esa obra, él menciona varias noches estrelladas, menciona lunas nuevas, menciona lunas llenas, y no lo hizo aleatoriamente, sino que se basó en la Academia de Ciencias de Cuba. García Márquez definitivamente es el más universal de los colombianos. Solo para ejemplo, he puesto algunas de las portadas de sus obras en idioma inglés, en holandés, y hasta en China. Hay un parque que se llama Gabriel García Márquez y es que está bien a la derecha. Y no sobra recordar que arriba a la izquierda lo que están viendo es la imagen de la placa que existe del edificio en donde Gabriel García Márquez escribió en París algunas de sus obras en medio de una relativa pobreza y en donde se dedicó a la recolección de papel y de botellas para poderse mantener mientras escribía. Creo que estaba en ese momento exiliado de la dictadura en Colombia de Gustavo Rojas Pinilla. En 1982, como les comentamos, Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura, y la justificación fue la siguiente: por sus novelas e historias cortas, en las cuales lo fantástico y lo real están combinados en un mundo ricamente compuesto de imaginación, reflejando la vida y conflictos de un continente. Muchas de las personas que leen las obras no se imaginan que muchas de las cosas que allí sucedieron, como lo dice en el libro El olor de la guayaba, son reales, son tragedias que ocurrieron y que son presentadas de una manera literaria, pero de una manera tan espectacularmente artística que la gente no se imagina. En alguna conversación que tiene Gabriel García Márquez con Plinio Puleyo Mendoza en el libro El olor de la guayaba, menciona que nada de lo que él escribió es completamente inventado, que todo tiene fundamento en la realidad. Muchas de esas cosas probablemente en las vivencias, en los cuentos y en las historias que vivió en su familia, y no solamente con sus abuelos, sino también en unas reuniones que tenían con su familia en las cuales compartían todas sus historias. Hace relativamente poco, uno de sus sobrinos publicó la obra La casa de los García Márquez, en la que de una manera muy interesante cuenta la historia de todos los hermanos de Gabo, de Gabito realmente, como le decían en la familia, y cómo iban surgiendo
cómo iban surgiendo diferentes anécdotas que él iba incorporando en su literatura. Gabriel García Márquez tenía amigos de todos los tipos. Aquí lo pueden ver, está con Evo Morales, con Fidel Castro, con su hermano Raúl, con los líderes de las guerrillas, con Chávez, pero también tiene reuniones con otra serie de actores como el presidente Bill Clinton, como el presidente Pastrana, Santos, Uribe, con Shakira. En general, lo que se ha concluido no es que él persiguiera el poder, sino que el poder en general lo perseguía. He eliminado algunas fotos con el rey de España, que también era uno de sus grandes. En su obra Vivir para contarla también, en su obra Vivir para contarla, comenta cómo se fue forjando en cierta manera esa relación con tantas personas que lo hacían muy atractivo. Y recientemente leí que el presidente Clinton, cuando recibió la versión de la noticia de un secuestro, interrumpió en inglés, interrumpió sus actividades que tenía para el resto de la tarde e inmediatamente comenzó a devorar su obra, porque era, como lo pueden ver abajo, era bueno, abajo ya eran amigos, pero desde antes era un gran seguidor de García Márquez. Y lo había leído en su juventud en la universidad. Entonces, básicamente lo que quiero contarles es que era el poder el que perseguía a García Márquez. Pero ya habiendo hecho esta mínima introducción a lo que es la personalidad misma y la persona de Gabriel García Márquez, quiero con este marco de lo que es el lugar donde se encuentran los restos de García Márquez en la Universidad de Cartagena, contarles que en su obra, en toda su obra, hay una serie de referencias a la astronomía. Algunas veces esas referencias no son tan claras ni tan perfectas, pero en general siempre hay referencias en la mayoría de las obras de García Márquez. Entonces, esas referencias las llamamos alusiones inicialmente, y fue como cuando comencé a hacer el trabajo. Cuando comencé a hacer el trabajo del libro, comencé a recoger lecturas, citas, pequeñas referencias, en general alusiones, pero cuando García Márquez falleció, publiqué un artículo en una revista de astronomía y fue cuando nació ya la idea de que con el artículo ya tenía el título y la idea general, y comencé a escribir el libro, lo cual me tomó cerca ya de 2 años escribir el libro. Eso sucedió en 2015, el libro salió con Oveja Negra en su primera edición, y de lo que estamos hablando en este momento es de la segunda edición del libro La astronomía en la obra de García Márquez. Quiero compartirles por un momento, con la ayuda de Gabito, como lo mencionaban, y Gabito, como me mencionó su familia, a Gabito le decían Gabito porque había varios Gabrieles en su familia. Entonces Gabriel era el papá de Gabito, Gabriel García Márquez es Gabito, ¿sí? Y el otro Gabriel que surgió después, que es Gabriel Eligio, a él le dicen Gabo Gabo. Por eso digo que Gabito. Para los que no lo escucharon o no lo conocieron o después quieran escucharlo, voy a hacer una pequeña introducción a cómo leyó él un fragmento de 100 años de soledad. Con un rizo de mujer. En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam. Sentaron una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa. Mediante el pago de 5 reales, la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano. La ciencia ha eliminado las distancias, pregonaba Melquíades. Dentro de poco, el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra sin moverse de su casa. Un mediodía... Bueno, así hablaba Gabo y así leía. El tema de los gitanos en Macondo, es muy interesante mencionar el origen de Macondo y mencionar que el papel que jugaron los gitanos en Macondo, porque básicamente eran los que llevaban las novedades y los que llevaban la ciencia. En este caso, llevaron el catalejo, y con el catalejo se podía observar
lejos. Entonces, con el pago de 5 reales podían ver a una gitana muy cerca cuando realmente se encontraba muy lejos. Quienes no hayan tenido la oportunidad de observar a través de un telescopio, les recomiendo que estén muy pendientes de las actividades de la caja y del grupo Orión Delta, porque es una de las cosas más maravillosas que se puede ver, los cráteres de la Luna, los anillos de Saturno, y en general ver a través de un telescopio es una de las cosas más maravillosas. Pero uno de los anuncios que hacía ya García Márquez con respecto al desarrollo de la ciencia era: dentro de poco el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la Tierra sin moverse de su casa. Esto era ya una vista ardiente hicieron. En García, en la obra de 100 años de soledad, 100 años de soledad, yo tengo esta edición que es la edición que sacó la Real Academia Española, y es una edición muy bonita que viene muy bien comentada, muy bien editada, y como recordarán ustedes, fue la primera versión oficial en donde se hacía referencia al árbol genealógico de los Buendía, que tanto complejo, que tanto trabajo. Entonces, en esta obra hace muchas referencias a la ciencia, hace referencias a la navegación, hace referencias a la alquimia, hace referencias a la guerra solar, la lupa que le vendieron los gitanos, con la cual podrían no solo ver más grandes, sino que podrían incendiar la hierba. Fue propuesta por José Arcadio para hacer una guerra solar, y prometió que iba a hacer público eso de tan pronto le hiciera el Ministerio de Defensa la invitación, el Ministerio de Guerra, que lo invitaran a presentar esa obra. Entonces, en general, 100 años de soledad está muy relacionado, especialmente en los primeros capítulos, pero desde la primera página ya encuentran ustedes muchos elementos de ciencia y de tecnología. Este que ven aquí es otra parte de 100 años de soledad, en donde se puede observar cómo el protagonista encuentra por observación, porque se dedicó a la astronomía mucho tiempo. Cuando ustedes tengan la oportunidad de leer, en los 2 primeros capítulos van a encontrar toda la dedicación que tuvo a la astronomía nuestro José Arcadio, y hay un apartado que dice así: de pronto, sin ningún anuncio, su actividad febril se interrumpió. ¿Y cuál era la actividad febril? Pues buscar y analizar los cielos durante todas las noches. De pronto, sin ningún anuncio, su actividad febril se interrumpió y fue sustituida por una especie de fascinación. Estuvo varios días como hechizado, repitiéndose a sí mismo en voz baja un sartal de asombrosas conjeturas, sin dar crédito a su propio entendimiento. Por fin, un martes de diciembre a la hora del almuerzo, soltó de un golpe toda la carga de su tormento. Los niños habían de recordar por el resto de su vida la augusta solemnidad con que su padre se sentó a la cabecera de la mesa, temblando de fiebre, devastado por la prolongada vigilia y por el encono de su imaginación, y les reveló su descubrimiento. La tierra es redonda como una naranja. Esta conclusión es muy importante porque es uno de los paradigmas de la ciencia. Siempre se pensó o se creyó que la Tierra era plana, y de hecho hoy en día estudios han demostrado, encuestas, que hay un 30% de la población que aún afirma que la Tierra es plana, pero la Tierra es redonda como una naranja. ¿Qué hay aquí? Aquí hay primero una conclusión científica de un personaje de García Márquez, pero segundo, un interés de involucrar conceptos de ciencia que vamos a ver más adelante como una intención de nuestro premio Nobel. Esta de foto de la derecha es donde se encuentran la mitad de las cenizas de García Márquez, pues que la otra mitad está en México. Ya prontamente las cenizas de su señora van a venir a acompañarlas y van a estar juntos otra vez por siempre, como estuvieron durante toda su vida. Esta es también de 100 años de soledad, dice: José Arcadio Buendía, impasible, no se dejó amedrantar por la desesperación de su mujer, que en un rato de cólera le destrozó el astrolabio contra el suelo. Construyó otro, reunió en el cuartito a los hombres del pueblo y les demostró con teorías que para todos resultaban incomprensibles
la posibilidad de regresar al punto de partida navegando siempre hacia el oriente. Aquí hay varios conceptos. El primero es la persistencia que tenemos que tener los astrónomos. El otro es también el tema de enfrentarse muchas veces en el ejercicio profesional a tener que enfrentar a muchas personas. En este caso, tuvo que enfrentarse a su mujer. Pero lo importante es que no se cayó, o sea, le destruyeron su astrolabio. Y el tema ahorita del astrolabio es también importante, porque no solo lo destruyeron, sino que él estuvo en capacidad de armarlo. Y esta incapacidad de armarlo es también una herencia del abuelo de García Márquez, Nicolás, que era un excelente joyero y era una persona que tenía un taller. En el libro Viaje a la Semilla se menciona exactamente cómo era la casa y cómo fue el proceso para la reconstrucción de la casa en Aracataca. Ahora de pronto se los puedo mostrar. Pero el abuelo era lo que llamaban una persona que tenía unas capacidades manuales grandísimas. De hecho, hacía pescaditos de oro con ojos de rubíes. Entonces, José Arcadio no se dejó amedrentar, sino que volvió y construyó su astrolabio. El astrolabio es un aparato que se utiliza para ubicar la posición de una estrella. O sea, se observa la estrella y se puede determinar en qué altura se encuentra con respecto al suelo en grados. Y eso ayuda a las personas a ubicarse. Y de hecho, pues servía también para hacer navegación astronómica. Y hay otra característica también de la obra de García Márquez, y es que habla de astronomía en algunos momentos que uno no se imagina o que no tendría por qué hablar de astronomía. Aquí esta nota es de la obra Vivir para contarla. En Vivir para contarla, García Márquez, pues es el inicio de su autobiografía. De hecho, una frase muy famosa es que la vida no es la que se vivió, sino cómo la recuerda uno. Y es más o menos como un viaje, que uno un viaje lo vive cuando lo planea, lo vive cuando lo viaja y también lo vive cuando lo recuerda. Entonces, aquí dice, cuando le otorgaron su puesto, tengo entendido que en El Espectador dice, cuando terminé la nota, Zavala me esperaba con un papelito donde el director había hecho cuentas para proponerme un sueldo de 120 pesos al mes por notas editoriales. Me impresionó tanto la cifra, insólita, por la fecha y el lugar, que ni siquiera contesté ni di las gracias, sino que me senté a escribir 2 notas más, embriagado por la sensación de que la Tierra giraba en realidad alrededor del Sol. Entonces la pregunta es cierto, pues tenía su primer empleo, le estaban pagando muy bien, pero ¿qué tenía que ver con que la sensación de que la Tierra giraba en realidad alrededor del Sol? Entonces, esto lo que resalta es aún más el hecho de su interés por la astronomía. Aquí a la derecha pueden ver la fotografía de un eclipse total de julio 11 de 2010 que tuvimos la oportunidad de ver en el Calafate, en Patagonia, en la Argentina, a menos 20 grados centígrados. Es un eclipse total. Eso de los eclipses también está claramente detallado, no lo vamos a ver en 2 obras más de García Márquez, en donde habla seguido de los eclipses. Vamos a detallarlo más adelante. Por favor, no recuerden que si tienen alguna duda, con gusto se las vamos a resolver. Y aquí está el tema que les comenté del astrolabio, pero es que este solo párrafo que pueden ver ahí también está lleno de ciencia. Dice, a pesar de que el viaje a la capital era en aquel tiempo, pues está más relacionado con la brújula y con la guerra solar, porque recuerden ustedes que 100 años de soledad se escribe y está muy relacionado con la época, como decía de hecho en varios libros, la época en que vino el cometa Halley en 1908. Pues en esa época pues acababa de terminar la guerra de los 1000 días en la cual había participado el abuelo y había sido coronel liberal. Ellos perdieron la guerra y al perder la guerra, pues parte de los acuerdos para acabar la guerra fue que a todas estas personas que habían estado en esa guerra pues les iban a dar una pensión vitalicia. Y ellos se quedaron esperando la pensión. De hecho, había muchos coroneles que no tenían quien les escribiera, era porque todos estaban esperando que algún día, en esa miseria en que estaban, les reconocieran su pensión. Entonces, eso ocurre en esos momentos, y dice en la lectura,
A pesar de que el viaje a la capital era en aquel tiempo poco menos que imposible, José Arcadio Buendía prometía intentarlo tan pronto como se lo ordenara el gobierno, con el fin de hacer demostraciones prácticas de su invento ante los poderes militares y adiestrarlos personalmente en las complicadas artes de la guerra solar. Durante varios años esperó la respuesta. Por último, cansado de esperar, se lamentó ante Melquíades del fracaso de su iniciativa, y el gitano dio entonces una prueba convincente de honradez. Le devolvió los doblones a cambio de la lupa y le dejó además unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación. De su puño y letra escribió una apretada síntesis de los estudios del monje Hermann, que dejó a su disposición para que pudiera servirse del astrolabio, la brújula y el sextante. Entonces aquí hay muchas cosas. En el caso del catalejo, él habló de los judíos de Ámsterdam, y esto es importante porque era en Holanda donde se desarrollaron los primeros telescopios y donde se desarrolló la óptica, y especialmente por judíos. Aquí en este caso está hablando de que pudiera servirse del astrolabio, el elemento que pueden ver en la segunda imagen de izquierda a derecha, que les decía que servía para ubicar estrellas, constelaciones. La brújula, que pueden ver bien a la derecha, que nos sirve para ubicarnos si estamos al sur y al norte, a los astrónomos. Y el sextante, que es otro instrumento también que sirve para determinar la posición de las estrellas. Pero algo más interesante es la primera imagen, y es cuando habla del monte Hermann. Y es que este monje era un monje alemán que tenía unas tablas astronómicas de efemérides que eran muy comunes y que se utilizaron antes que las tablas alfonsinas. Entonces uno se pregunta, en este momento ya se está dando cuenta uno que Gao está dando pasos de gigante en el campo de la astronomía. Pero esta que ven aquí es la alusión que me llevó a mí a trabajar, y esta lectura que hice, yo creo que a los 13 años, fue tal vez lo que me llevó a investigar la astronomía en la obra de García Márquez. Yo creo que si ustedes hacen el ejercicio, se van a encontrar con que en sus casas en ciertas épocas la luz ilumina más la sala, de pronto entra por la cocina, de pronto entra por otra parte del patio, que hay épocas en que amanece más tarde y más temprano, y que el sol no da siempre en el mismo lugar a la misma hora. Resulta que Gao sí tenía súper claro que el sol cambia de posición en el horizonte. Si ustedes lo miran y tienen la oportunidad de hacer el ejercicio de pronto, de hacer un perfil de la vista que tienen, si pueden ver por dónde sale el sol o por dónde se pone, podrían ir marcando por dónde se ocupa la fecha, y se van a dar cuenta que el sol va recorriendo de sur a norte o de norte a sur, y su ubicación cambia. Y si uno sabe en dónde está alumbrando, pues uno podría saber más o menos la fecha. En cierta forma, la astronomía, con la ubicación de las estrellas y del sol, le permite a uno encontrar no solamente qué fecha es, sino también en dónde está ubicado. Eso se llama navegación astronómica. No vamos a alcanzar a explicar a eso de pronto en alguna de las respuestas, o si nos da el tiempo. Pero ¿qué decían aquí? Por el amor de Dios, protestó Amaranta, fíjese por dónde camina. Eres tú, dijo Úrsula, la que está sentada donde no debe ser. Para ella era cierto. Pero aquel día empezó a darse cuenta de algo que nadie había descubierto, y era que en el transcurso del año el sol iba cambiando imperceptiblemente de posición. Y quienes se sentaban en el corredor tenían que ir cambiando de lugar poco a poco y sin advertirlo. A partir de entonces, Úrsula no tenía sino que recordar la fecha para conocer el lugar exacto en que estaba sentada Amaranta. Esa es la alusión. Y entonces vale la pena recordar que Úrsula era la prima y esposa de José Arcadio, y que había ido quedándose ciega, y entonces se sabía de memoria todos los rincones de la casa, y se iba ubicando de cierta manera que finalmente no estorbara y no chocara. Pero hay otras alusiones hacia la astronomía que son muy claras. Dice, no había sino que recordar todo el tiempo que se necesitó para que José Arcadio el Mayor se fuera con los gitanos, y todo lo que ocurrió antes de que volviera pintado como una culebra y hablando como un astrónomo.
Entonces aquí el pintado con una culebra es que volvió tatuado, lo cual es muy común hoy en día, y hablando como un astrónomo. Entonces imagínense aquí otra vez el tema de la astronomía persistente, pero eso es importante, estaba hablando como un astrónomo, estaba hablando de ciencia. Y otro momento que me conmovió a mí también es que en el coronel no tiene quien le escriba, no lo encuentro aquí a mano ahorita, cuando están en el tema de la muerte del hijo, se dice la pareja, miren lo que ha quedado en nuestro paraguas de payaso de circo, dijo el coronel con una antigua frase suya. Abrió sobre su cabeza un misterioso sistema de varillas metálicas. Ahora solo sirve para contar las estrellas. Entonces, si ustedes de pronto con la asesoría de Orión Delta se dan cuenta, esa sombrilla, si se la imaginan abierta y sin la tela que protege, es en cierta forma la cuadrícula que utilizamos nosotros para ubicar la posición de las estrellas en una carta celeste. Entonces miren que es otro tema en el que alude, pero lo dice de una manera muy práctica, pero también lo dice en un momento muy raro. Pues, ¿por qué tendría que acordarse en el momento en que está sufriendo una pérdida tan grande de una carta estelar, de una carta celeste, o en este caso de una sombrilla que ahora solo sirve para contar las estrellas? La pregunta. Ahora, esta foto que ven aquí a la derecha es una secuencia de fotos que tuvimos la oportunidad de tomar durante el eclipse total de luna del 20 y 21 de enero de 2019 desde Tabio, Cundinamarca. Aquí no estaba tan frío, pero también es importante porque menciona un eclipse. Pues lo ha mencionado muchas veces en su obra, pero decía en Crónica de una muerte anunciada, dice, el único que lo había perdido todo era Bayardo San Román. El pobre Bayardo, como le recordó durante años. Sin embargo, nadie se había acordado de él hasta después del eclipse de luna, el sábado siguiente, cuando el viudo de Mus le contó al alcalde que había visto un pájaro fosforescente aleteando sobre su antigua casa y pensaba que era el ánima de su esposa que andaba reclamando lo suyo. Entonces, otra vez el eclipse, otra vez un fallecimiento. En general, pues dice uno, bueno, estaba interesado en la astronomía realmente. También en Crónica de una muerte anunciada, resulta que los hermanos deciden, había uno que estaba muy decidido a matar y el otro no estaba tan decidido, pero cuando van haciendo el desfile final para el asesinato, resulta que a alguien se le ocurre mirar para el cielo. Póngale cuidado, dice, en realidad no se demoró más de 10 minutos, pero fue algo tan difícil y tan enigmático para Pablo Vicario que lo interpretó como una nueva artimaña del hermano para perder el tiempo hasta el amanecer. De modo que le puso el cuchillo en la mano y se lo llevó casi por la fuerza a buscar la honra perdida del hermano. Esto no tiene remedio, le dijo. Es como si ya nos hubiera sucedido. Salieron por el portón de la porqueriza con los cuchillos sin envolver, perseguidos por el alboroto de los perros en los patios. Empezaba a calar. No estaba lloviendo, recordaba Pablo Vicario. Al contrario, recordaba Pedro. Había viento de mar y todavía las estrellas se podían contar con el dedo, cambiándose la gasa con que llevaban vuelta la pica. Entonces van a cometer un asesinato, pero estaba pendiente que todavía se podían ver algunas pocas estrellas. Entonces, imagínense pues lo que me llamó la atención. Esta también es de una obra, un cuento que se llama, es un cuento buenísimo, se llama El avión de la Bella Durmiente, y están ellos en un avión, en un viaje, tengo entendido, de París a Nueva York, y pues se queda él enamorado viendo a su compañera. Él cuando se va a subir al vuelo, ve a una persona, una mujer muy, muy bonita, y esta mujer resulta que queda sentada a su lado, pero apenas se sube, se toma una pasta para dormir y queda dormida. Por eso se llama El avión de la Bella Durmiente. Y él pues comienza a contar todo lo que ocurre tras de ese espectáculo. Pero el tema al que me refiero es este. Dice, terminada la cena, apagaron las luces, dieron la película para nadie y los dos quedamos solos en la penumbra del mundo.
La tormenta más grande del siglo había pasado y la noche del Atlántico era inmensa y límpida y el avión parecía inmóvil entre las estrellas. Entonces aquí estoy tratando de parafrasearlo gráficamente con una fotografía que hay en un vuelo de la Florida, Estados Unidos a Colombia, en donde pues aparentemente está uno quieto en esos momentos, ¿no? Se va moviendo obviamente a 300, 400, 800 kilómetros por hora, pero hay un momento en que a uno le parece que el avión está inmóvil, y obviamente que él quería permanecer inmóvil porque estaba al lado de esa mujer tan hermosa. Ahora, ya saltando más a la astronomía y adentrándonos cada vez más en la obra, en el general en su laberinto, pues la navegación tenían que hacerla por el río Magdalena hacia abajo, probablemente partiendo desde Honda, si no recuerdo, y porque tenían que irse por el camino real hasta el Magdalena, y el puerto pues que se desarrolló más en el interior de Colombia fue Honda, que por alguna razón todo el mundo se explica que por qué no fue la capital de Colombia, tal vez Santa Marta, la ciudad más antigua, o Barranquilla, la que tenía el puerto, o en el caso del que estoy hablando, Honda, porque había muchísimo movimiento, o tal vez Guaduas, porque allí paraba todo el mundo. Cuando venían los viajes de Europa, después de 2 meses de viajar, paraban en Guaduas. Pero no, se quedaron en Bogotá, se quedó en Bogotá la capital. Pero bueno, allá iba el general Bolívar y dice así: la última noche de navegación, mientras velaba junto a la hamaca el general José Palacios, oyó que Carreño dijo desde la proa del champán: 7.882. ¿De qué estamos hablando?, le preguntó José Palacios. De las estrellas, dijo Carreño. El general abrió los ojos, convencido de que Carreño estaba hablando dormido, y se incorporó en la hamaca para ver la noche a través de la ventana. Era inmensa y radiante, y las estrellas nítidas no dejaban un espacio en el cielo. Deben ser como 10 veces más, dijo el general. Son las que dije, dijo Carreño, más 2 errantes que pasaron mientras las contaba. Entonces, otro tema recurrente en las obras de García Márquez son las noches estrelladas, y generalmente las relacionaba con cosas emocionantes, con cosas buenas, las relacionaba también con la esperanza, las noches estrelladas. Y entonces no solamente ese general estuvo contando, sino que vio 2 estrellas fugaces. Entonces, obviamente que en el cielo hay muchísimas más, el catálogo de estrellas es gigantesco, pero el tema es que estaban viendo y estaban contando estrellas. Y el general Bolívar le dijo: no, deben ser como 10 veces más. Pero el general Carreño también se reafirma y le dice que no, que son esas, que son 7.882, y que había 2 más que pasaron errando. Eso es del general en su laberinto. Les sugiero que lo miren porque, como les mencioné, él pidió a la Academia de Ciencias de Cuba que les revisaran en de 1800 a 1850 las noches de luna llena que había habido, para no incurrir en inexactitudes. También en el general en su laberinto, esta foto, esta foto fue tomada con una muy buena cámara hace unos años, ¿sí? Pero también vale la pena decirles que hoy con un celular en modo noche se pueden tomar fotos muy bonitas. Esta es la constelación de Sirio, esta es la estrella Sirio en la constelación del Can Mayor, la más brillante, pero hay noches muy estrelladas que se pueden captar hoy con sus puros celulares, y obviamente con la ayuda de algunos equipos que se pueden obtener mejores cosas. Pero, ¿qué decía en general en su laberinto? El tiempo había empezado a cambiar desde la semana anterior, y donde antes hubo lluvias de pesadumbre, se abrió un cielo diáfano en noches de estrellas. Entonces, otra vez el tema de pesadumbre, con lluvias, con cielo oculto, pero se estaba comenzando a abrir el cielo, y entonces ya estaba cambiando la situación. Esta es la expresión que utilizó García Márquez. Ahí dice: a solicitud mía, el geógrafo Glaston Oliva y el astrónomo Jorge Pérez Doval de la Academia de Ciencias de Cuba hicieron el inventario de las noches de luna llena en los primeros 30 años del siglo pasado. Nivel de detalle interesante. También
hay un cuento corto que se llama La luz es como el agua, en la cual unos niños quedaban solitos en su apartamento en Madrid, mientras sus papás iban a cine, creo que los miércoles o algo así. Pero algo interesante es que ellos comenzaron, pues se les fue bien en el colegio y pidieron de premio un bote, un barquito, una lancha. Y se lo hicieron subir allá al apartamento y obviamente que jugaban ahí. Y jugaban. Entonces ahí dice, de modo que siguieron navegando los miércoles en la noche, aprendiendo el manejo del sextante y la brújula hasta que sus padres regresaban del cine y los encontraban dormidos como ángeles de tierra firme. Esto es importante porque la navegación siempre fue con la astronomía muy buena aliada, especialmente a partir del descubrimiento de América, porque antes había un sistema de navegación que se llamaba cabotaje, iban de cabo en cabo o se saltaban 2 o 3 cabos, pero realmente la navegación era mucha de percepción, ya con la navegación astronómica que surge, y de hecho, pues el observatorio de San Fernando, los observatorios de Greenwich, eran para las armadas que permitieran que ellos se pudieran ubicar en el mar. Lamentablemente esos niños se hundieron, se ahogaron en uno de sus juegos y obviamente que lo que hicieron fue abrir la llave del agua y entonces, pero era una paráfrasis que valdría la pena analizar, pero era navegando en un río de luz y dice al final del corredor flotando entre dos aguas, Totó estaba sentado en la popa del bote, aferrado a los remos y con la máscara puesta, buscando el faro del puerto hasta donde le alcanzó el aire de los tanques. Y Joel flotaba en la proa, buscando todavía la altura de la estrella polar con el sextante. Entonces miren este tema de la altura de la estrella polar con el sextante. Quería ubicarse astronómicamente donde estaba ubicado. Este tema lo vamos a retomar más adelante. La luz es como el agua, se llama este cuento y los invito a que tengan la oportunidad de verlo. En 100 años de soledad también hay un tema muy interesante, y es que José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas, que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo. Y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor. En pocos años, Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de 30 años y donde nadie había muerto. Este extracto de 100 años de soledad hace referencia a varias cosas también de astronomía. Uno, es que muchas de las ciudades son planificadas de una manera orientada con respecto al lugar donde aparece y se oculta el sol. También muchas urbanizaciones son planificadas de manera que el sol dé de una manera apropiada para iluminar lo que se requiera iluminar y que no dé tan fuerte donde no se requiera tan fuerte. Eso se utiliza por parte de los arquitectos. Abajo a la derecha podemos ver también una casa construida en otras latitudes, en donde están hechas las casas de manera que en invierno da más luz y en verano da menos luz. En invierno entonces se permite una mayor entrada de luz, para eso están esas salas más altas y en verano pues el sol da más sobre el techo y no calienta tanto el interior de las casas. Entonces, lo que vemos aquí es un tema de astronomía pura, pero también estamos viendo un concepto de equidad, de igualdad, de cómo José Arcadio Buendía es una persona que se vale de la ciencia y la tecnología para hacer que las personas estén mejor, para que haya un bienestar de la comunidad, porque todos recibían la misma cantidad de sol y todos quedaban igual de lejos del río para ir a conseguir el agua. Entonces es como yo interpreto también este elemento que he mencionado aquí. Pero bueno, más allá de la literatura vale la pena mencionar que hay un libro que se llama Relato de un náufrago. Ya, cuando digo que más que literatura es que García Márquez de verdad estaba interesado en la astronomía, en las conversaciones con sus familiares y más recientemente con Gabriel Eligio Torres, me pudo contar que le gustaba de verdad la astronomía y que su biblioteca siempre tenía los mejores libros de astronomía
porque siempre quería estar muy bien informado y quería hacer aportes a la sociedad y a sus libros. Lo vamos a ver en algo que escribió en otro artículo más adelante. Entonces, en el libro Relato de un náufrago, este relato de un náufrago tiene un título larguísimo. Todo el mundo le dice relato de un náufrago, pero el título completo es Relato de un náufrago que estuvo a la deriva en una balsa salvavidas por 10 días sin alimento o agua y que fue proclamado un héroe nacional, besado por reinas de belleza, hecho rico con la publicidad y después rechazado por el gobierno y olvidado para siempre. Y es la historia de un militar, de un marino, que venía de Mobile, Alabama, con un bote que estaban arreglando y ese barco se hundió. ¿Sí? El marino lo que escribió ahí es que como la reparación en Mobile había pasado de 3 a 8 meses, o lo había alargado, pues que los marinos comenzaron a comprar diferentes cosas, neveras, lavadoras, y su versión era que estaba tan lleno de esas cargas que cuando tuvo una tormenta, el bote se hundió. Y eso le representó problemas con la Armada y con el gobierno de Colombia, porque manifestó básicamente que se estaba realizando era contrabando, y fue parte de lo que comenzó a generarle incomodidades a García Márquez en Colombia. Fue parte de lo que comenzó a generar incomodidades. Como ustedes saben, él estuvo aquí para el Bogotazo, en Colombia, pero después lo mandaron a París, a España, a diferentes lugares, pero cuando estaba allá cerraron El Espectador, entonces él se quedó sin trabajo. Originalmente este libro salió en 13 capítulos en El Espectador y todo el mundo compraba El Espectador por la historia, pues que además estaba bellamente ilustrada, como lo pueden ver. Lo cierto es que él se hundió y fue el único sobreviviente, y ahí en el bote salvavidas, como pueden ver aquí en esta gráfica, está con un remo dándole remazos, palazos a los tiburones. Estuvo complicada la situación, pero estaba absolutamente deprimido, triste, obviamente estaba perdido, con sed, pero en el libro aparece en ese momento algo muy interesante. Dices, esa noche me costó trabajo encontrar la osa menor. Recuerden que la osa menor ya la habíamos comentado anteriormente. Y la osa menor tiene una estrella que se llama la estrella polar o Polaris, que es la base de la orientación. La base de la orientación para el hemisferio norte. Dice, esa noche me costó trabajo encontrar la osa menor, perdida en una confusa e interminable marafia de estrellas. Nunca había visto tantas. En toda la extensión del cielo era difícil encontrar un punto vacío, pero desde cuando localicé la osa menor, no me atreví a mirar hacia otro lado. No sé por qué me sentía menos solo mirando la osa menor. Entonces resulta, queridos asistentes de este lanzamiento, que uno observa las estrellas y se ubica, ¿sí? Si yo estoy mirando la osa menor que en el hemisferio norte, si uno está mirando la osa menor, por ejemplo, aquí en el Ecuador, que estamos nosotros desde Bogotá, por ejemplo, ve la la estrella polar que estoy señalando con el cursor. No sé si se ve el cursor, voy a pedir el cursor aquí para que se vea. Esta que está aquí es la estrella polar, ¿sí? Entonces, si estamos en Bogotá, si estamos en el Ecuador, se ve a 0 grados, es decir, no se ve porque el mismo horizonte la oculta. Si estamos en Bogotá, la vamos a ver como a unos 4 grados. Si estamos en Santa Marta, la vamos a ver por ahí a unos 11 grados. Si estamos en Nueva York, la vamos en Nueva York o Madrid, 38 grados. Si estamos en el Polo Norte, la vamos a ver a 90 grados. Entonces uno se puede ubicar sabiendo dónde está la estrella polar, sabe en qué latitud se encuentra. Entonces él dijo, esa noche me costó trabajo encontrar la osa menor, perdida en una confusa e interminable marafia de estrellas. Y eso pasa. A veces uno ve tantas estrellas que le cuesta trabajo identificar las constelaciones. Entonces, como esa foto la tomé yo como a 38 grados de latitud norte en Arizona. Esta que quiero mostrarles ahora es la osa mayor y la osa menor. Es la misma foto, sino que aquí le agregué las líneas para representar las constelaciones. Resulta entonces que los marinos se entrenan con una serie mínima, como unas 40 estrellas, con las cuales se pueden ubicar en cualquier momento. Entonces,
aquí ya estamos entrando más allá de la astronomía. De hecho, cuando lean van a encontrar que no solamente se sintió mejor, sino que recordaba que desde Manga, en Cartagena, se sentaban a tomarse sus tragos y a ver la Osa Menor, y a ver a Polaris, y a tomarse unos tragos y a escuchar la música romántica de esos momentos. Bueno, esta es una imagen de que cómo pasa un avión y no lo encuentra. García Márquez también escribió algo de náufragos siderales cuando dijo: debemos arrojar a los océanos del tiempo una botella de náufragos siderales para que el universo sepa de nosotros lo que no han de contar las cucarachas que nos sobrevivirán. Que aquí existió un mundo donde prevaleció el sufrimiento y la injusticia, pero donde conocimos el amor y donde fuimos capaces de imaginar la felicidad. Entonces, esa botella de náufragos siderales se ha enviado en las naves espaciales. Les recomiendo que busquen el mensaje del Voyager. Ese mensaje del Voyager eran una serie de sondas espaciales, 2 sondas espaciales, que llevaban estos mensajes. Llevaban voces, saludos en todos los lenguajes de la Tierra, imágenes, pero decían también nos decía de qué lugar se había mandado. Miren, esta parte de abajo menciona el Sol y cómo es desde el tercer planeta que se lanzó la nave. La nave pues misma dibujada, el hombre y la mujer, los tamaños promedio y en proporción para que supieran la proporción de dónde estaba ubicado nuestro planeta en la Vía Láctea, etcétera, etcétera. Entonces miren que esto de las náufragos siderales también es otro tema importante. Ahora, cuando estaba haciendo la investigación, disculpen, quiero dirigirme a los organizadores en este momento. Comenzamos 15 minuticos, 18 minuticos después. ¿Podemos extendernos otros 18 minutos? Porque ya son las 6 de la tarde. Omar, ¿qué opina? Vamos a unos 15 minutos más, señor. Ok, listo, bueno. Entonces, gracias, muy amable Omar y Manuel. Aquí entonces resulta que García Márquez escribió varios capítulos, varios artículos, y este lo encontré cuando ya casi tenía terminado la primera edición del libro, dice 25 millones de kilómetros cuadrados de una flor. Entonces, en ese capítulo muestra cómo se ha buscado la vida por todo el sistema solar y cómo no se ha encontrado. Él habla de los viajeros, habla de la llegada del hombre a la luna, pero dice Júpiter 317 veces más grande que la Tierra, es un bobo gigantesco con 200 grados bajo cero. Después de la fructífera exploración de Saturno, solo nos falta conocer a Urano, Neptuno y Plutón, los 3 ancianos solitarios de los suburbios solares cuyas órbitas son tan desmesuradas que el último de ellos se demora más de 248 años de los nuestros para terminar una vuelta alrededor del Sol. Entonces aquí habla del tamaño de los planetas, de la inexistencia de la vida y de la órbita del sistema del planeta Plutón, que es de 248 años, y del tamaño de Júpiter, que es 317 veces más grande que la Tierra. Y es una forma de hacer ciencia. También dice que tal vez al cabo de tantos milenios de fantasías mezquinas empecemos a comprender que los aborígenes de los otros planetas no pueden estar donde tanto los buscamos porque están aquí desde mucho antes que nosotros. Son los microbios. Y eso es otro tema importante también para la exobiología o la búsqueda del sistema de vida en el sistema solar y en el resto del universo. Este también les sugiero que se los voy a compartir. Las personas que tengo una página en Facebook que se llama La Astronomía en la Obra de García Márquez, voy a compartir el artículo completo de Náufragos del Espacio, donde relata un episodio de la Salyut 7, en el cual los astronautas quedaron perdidos, quedaron náufragos, quedaron muertos en vida. Y es también muy interesante. Tengo una conferencia que se llama también Gabo, reportero del espacio, porque él desde el primer lanzamiento del Sputnik comenzó a escribir sobre la carrera espacial y completó 5 artículos relacionados con la carrera espacial. Y estaba tan interesado en eso que en alguna obra que se llamó De viaje por los países socialistas, escribió, cuando llegó a la Plaza Roja, escribió: yo experimenté una emoción indefinible que debía estar destinada a mi primer desembarco en la Luna. Eso quería decir 2 cosas. Primero, que quería ir a la Luna, y segundo, que no solo iba a ir una vez. Por eso decía que el primer desembarco en la Luna. Y de hecho, en otro artículo, él menciona, o en un cuento menciona
cómo en una oficina de Nueva York hay un señor que hace el registro y el envío de las personas que van a viajar a la Luna para 1975. Fue lo que escribía por allá en sus épocas. En El otoño del patriarca, este libro es bien complicado de leer. Esta es la primera edición del Otoño del patriarca, que se caracteriza por tener párrafos como de 5 páginas, por lo cual es difícil de leer, pero menciona 11 veces la palabra eclipse. Y les voy a leer de una manera muy rápida lo que está subrayado nada más, pero esta foto que ven aquí es una foto que se tomó en La Serena, Chile, en el eclipse total de sol en 2019. Queda para que detengan el video cuando lo vean después, pero el dictador terminó por suplicar a sus astrónomos que le inventaran un cometa de pirotecnia, un lucero fugaz, un dragón de candela, cualquier ingenio sideral que fuera lo bastante terrorífico para causarle un vértigo de eternidad a una mujer hermosa. Pero lo único que pudieron encontrar en sus cálculos fue un eclipse total de sol para el miércoles de la semana próxima a las 4 de la tarde, mi general, y él aceptó, de acuerdo. Y fue una noche tan verídica, esto es lo que pasa durante un eclipse, fue una noche tan verídica a pleno día que se encendieron las velas, se marchitaron las flores, las gallinas se recogieron y se sobrecogieron los animales de mejor instinto premonitorio. Mientras él aspiraba el aliento crepuscular de Manuela Sánchez, que se le iba volviendo nocturno a medida que la rosa languidecía en su mano por el engaño de las sombras. Ahí lo tienes, reina, le dijo, es tu eclipse. Y resulta que en el eclipse se pierde Manuela y él dura el resto de la novela buscándolo. Todo pasa antes y después del eclipse, porque a Manuela le gustaba la astronomía. Él le había regalado piedras de la luna y de los 7 planetas. Entonces, eso es lo que ocurre en El otoño del patriarca. Les sugiero que lo lean, necesita mucha paciencia, pero es un libro muy bueno. Hay una noche del eclipse también en un cuento que se llama En agosto nos vemos, en donde una persona trata de enamorar a Magdalena y le dice que vayan a ver un eclipse de luna y ella le dice, el eclipse de luna pasa solo cuando hay luna llena y ella se da cuenta que la intentan engañar, que lo que quieren es enamorarla y ella le dice, no habrá eclipse, dijo, solo pueden ser en luna llena y estamos en cuarto creciente. Y entonces el enamoradizo hombre le dice, entonces será de sol, tenemos tiempo. Entonces, miren que esto es importante, o sea, García Márquez sabía cuándo ocurrían los eclipses de sol y cuáles eran las condiciones para que hubiera un eclipse de luna, y lo refleja en un cuento otra vez. En El amor y otros demonios, esto también me lo contó Gabriel Eligio, pero sucedió también porque en la obra que se llama Gabo y Mercedes, una despedida, ya se hizo público que García Márquez cuando niño había visto un eclipse sin protección. Y miren aquí que está en El amor de los otros demonios, se ven unos pájaros desorbitados cuando hay un eclipse total de sol, y resulta que Gabo lo observó sin protección y su abuelo también, y quedaron con una ceguera que se llama de punto central. Uno no debe observar el cielo sin la protección adecuada. Pero en el eclipse decía, le decía al obispo, hay que mirar con solo ojo, dijo, tratando de dominar el silbido de su respiración, si no se corre el riesgo de perder ambos. De Laura permaneció con el cristal en la mano sin mirar el eclipse. Al cabo de un largo tiempo, el obispo lo rastreó en la penumbra y vio sus ojos fosforescentes ajenos por completo a los hechizos de la falta noche. ¿De qué piensas?, le preguntó. De Laura no contestó. Vio el sol como una luna minguante que le lastimó la retina a pesar del cristal oscuro, pero no dejó de mirar. Entonces resulta que de Laura se quemó la retina y duró quemado la retina varias semanas, y eso se llama ceguera de punto central o una retinopatía que muchas veces es irreversible. Del amor y otros demonios, les sugiero que lo revisen. Para este ejercicio tuve la oportunidad de reunirme con varios familiares, con gente, con mis profesores, con Plinio Apuleyo, con la gente de la Fundación Gabo, que les agradezco también la información que me lideraron. Y por eso fue que llegué a la publicación del primer libro, que para uno es un orgullo aparecer en las librerías nacionales e internacionales dentro de los otros libros de Gabo y relacionados con Gabo, pero aparecía ya en mi primera edición con Oveja Negra. Esta segunda edición está disponible. Las personas que me hagan la solicitud, aquí está mi correo, José Mesa, el contacto de mi asociación, y está mi teléfono donde pueden adquirir el libro por Nequi o por Gaby Plata, 301-239-7133. Las personas que adquieran el libro hoy, les voy a enviar también un magneto para un imán para la nevera del eclipse que tuvimos de total de sol en Missouri en 2017.
Entonces vamos a enviarles el libro firmado y a un precio especial hoy de solo 35.000 pesos más el envío a donde ustedes lo requieran. Me escriben 301-239-7133. Pero entonces la obra la hicimos... ¿Perdona? Ya seguimos. Entonces la obra la hicimos para que se reconociera que García Márquez realmente merecía un nombre en el espacio, que mereciera un nombre en el espacio. Entonces resulta que eso sucedió, había sucedido antes, le pusieron a un asteroide el nombre de Mario Benedetti, a varias lunas de Urano le pusieron nombres de personajes de Shakespeare, y finalmente pues yo justificaba esto porque Gabo escribió en un artículo que quería contarle a los niños las verdades del universo, para que no vayan al cine a ver tantas calumnias del espacio. Eso lo escribió García Márquez. Pues resulta que en 2019 Colombia ganó para su gloria y la de Gabriel García Márquez los nombres de una estrella que se llama Macondo y un planeta que se llama Melquíades, que gira alrededor de esa estrella en representación de Macondo y Melquíades y de Colombia. Pues eso se descubrió, ese es que pueden ver ahí, es el observatorio de la Silla, desde allá se observó Macondo y Melquíades. Los que no lo sepan, Colombia ya tiene Macondo y Melquíades, aunque también tenemos Bachuey, Bochica y Julio Garavito, pero tenemos a Macondo y Melquíades hace ya 3 años que tenemos a Macondo y Melquíades. Esta fue la ceremonia que se realizó, en la cual se anunció, esta era es la profesora Karina Sepúlveda, la persona que motivó a los estudiantes a promover el nombre de Gabriel García Márquez, y finalmente pues eso era lo que quería comentarles, agradecerle a Cajamac, agradecerle a Gabriel García Márquez por todo su trabajo, y tenemos unos minuticos, si nos los permite, para dar respuestas a lo que ustedes consideren que podamos darles respuestas muy amables, y eso era lo que quería comentarles. Claro que sí, señor José. Bueno, muy buena explicación pues, del contenido de esta obra, y sí, definitivamente vemos cómo se pueden encontrar persistentes alusiones a la astronomía en esta obra de Gabriel García Márquez. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor, las personas que están conectadas, aprovechar estos últimos minutos, o si quieren intervenir con el maestro José Mesa, pues vamos a abrir los micrófonos. Manuel. Se encuentran abiertos. Ya están abiertos los micrófonos, a ver si quiere intervenir pronto el señor Marlon Mercado, que está conectado desde Aracataca, Marlin, María Cristina. Manuel. Buenas tardes, maestro. No, yo quiero adquirir el libro. Entonces, después me pongo en contacto con usted. Y felicitaciones. Muchísimas gracias, muy amable, que disfrutes el libro. Hablamos aquí, acabé de dejarles otra vez mi teléfono y mi correo electrónico para que organicemos la forma de verlo. Muy amable por el concepto, y a Mercedes también, que escribió excelente, muy interesante la investigación. Seguimos ahí porque esperamos tener de pronto la 3ª edición o hacer actualizaciones a la 2ª para nuestros lectores. Claro que sí. Bueno, aquí en el chat está el teléfono del señor José Mesa, para los que quieran pues adquirir el libro, y pueden ponerse en contacto con él para que manejen la logística de envío. Aquí está el correo josemesa@hotmail.com y el celular 301-239-7133. De todas maneras, cualquier inquietud que tengan, puedes comunicarnos con nosotros en la Biblioteca Cajamac, y nosotros le estaremos facilitando cualquier tipo de información para que se comunique con el señor José Mesa. Bueno, señor José, primero de todo, gracias por aceptar esta invitación de parte de Cajamac. Para nosotros fue un placer, un honor, una alegría tenerlo aquí con nosotros, conocer tanto de este tema de la astronomía en la obra de Gabriel García Márquez. Y bueno, esperemos tenerlo pues pronto de manera presencial, Dios mediante, pues sería
muy bueno pues tenerlo aquí personalmente en nuestra sala de exposiciones de Cajamarca. Y bueno, excelente lanzamiento del libro. Por eso que quisimos que fuera el primero de este 2022, comenzar con la astronomía en la obra de Gabriel García Márquez. Así que muchas gracias, señor José. Y bueno, gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros. Y ya sabe, en Servilocal pues está toda otra vez si quieren verla en diferido, este lanzamiento del libro en Servilocal de Cajamarca. Muchas gracias, señor José, nuevamente, y gracias a todos por acompañarnos. Bueno, muy amables todos. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz año. Feliz tarde para todos.